Bien, regresamos entonces con Lourdes Flores Nano, lideresa del PPC, bueno, para hablar entre otras cosas sobre la economía peruana, el pensamiento económico. Y Lourdes, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Encantada, en el programa. José. Es un gran gusto. ¿Cómo estás? Bien, bueno, empecemos por una pregunta fácil para podernos enmarcar en una conversación. ¿Cuál es tu balance de estos 18 meses del gobierno de Ollanta Humala desde el punto de vista económico? Yo diría que de una cierta tranquilidad, porque partimos de un susto. En consecuencia, hemos respaldado y nos parece saludable esta rectificación del gobierno hacia una sensatez económica. El Perú viene llevando una continuidad en las grandes líneas económicas, eso es bueno. Simultáneamente, insatisfacción en dos campos. Uno, que es una autocrítica a ellos mismos. Ellos pusieron el énfasis en la inclusión. Si bien he escuchado algunas cosas aisladas de la ministra de Inclusión Social, Carolina Trivelli, del MINDES, que me parece una mujer bien inteligente y bien valiosa, quisiera ver eso más plasmado. Hasta ahora tengo la sensación que estamos en la etapa de los proyectos, de los programas redistributivos, y no en lo que yo creo que debería ser una verdadera política de inclusión, una política agraria para incorporar a los más pobres al mercado, una política de infraestructura para acercar las comunidades más lejanas, simultáneamente una comprensión de esas realidades. Eso me parece que falla, y como tantas veces he oído en este programa en que expertos han hecho uso de la palabra, por supuesto muy insatisfecha con la reforma del Estado, que para una economía social de mercado es vital, un Estado fuerte, pero no metido en todo, no ineficiente, sino un Estado pequeño, eficiente y capaz de cumplir sus roles. Me parece que ahí, que son dos temas de fondo, estamos fallando. Vamos a regresar a eso dentro de un ratidito, pero me voy a quedar con la frase economía social de mercado, que es algo que está en la Constitución. Por supuesto. Tú has estado en, me parece, ese congreso. En el segundo. Correcto. ¿Cuál es tu opinión de la inclusión de esa palabra social? Porque desde el punto de vista filosófico técnico, una economía de mercado no puede ser simultáneamente social. En el campo del mercado funcionan solo las interacciones libres entre diversos individuos. Y en lo social existe este componente de intervención del Estado. A ver, déjame tener la osadía de contestarle a un brillante economista liberal. Mira, la economía social de mercado, que estoy ahora, que he vuelto un poco a la universidad a estudiar, no a enseñar, sino a estudiar, estoy estudiándola con mucho interés. La economía social de mercado fue una frase, un modelo económico que se acuñó en la Alemania de la posguerra. En realidad, quienes la pusieron en práctica en el gobierno de Adenauer fueron algunos economistas de origen liberal, se llamaban ordoliberales, venían de la escuela de Friburgo, pero sostenían que el mercado por sí solo tiene unas imperfecciones. Genera monopolios cuando es insuficiente. Alegaban, inspirados en el pensamiento social católico, que la economía también tiene que tener unos valores y unos principios éticos que permitan la justicia. Consideraban que el papel del Estado debía estar presente, por ejemplo, para controlar los monopolios o para contribuir a promover la posibilidad de incorporación al mercado. O sea, sus respuestas eran de mercado. Recuerden que la economía nazi había sido fuertemente estatista en el sentido que se había considerado que desde el Estado y con recursos públicos habrían cambios. Entonces, desde una perspectiva liberal, pero incorporando un rol para el Estado y sobre todo valores a la economía que permitieran acercar las bondades del mercado, que son las generadoras de riqueza, a la compensación social, a esa fórmula, Armand Müller le llamó la fórmula irenarca, que era la fórmula de aquella persona, de ese soldado griego que controlaba y lograba la paz social. Entonces, a mí me parece que este principio de la economía social de mercado fue muy importante que se pusiera en la Constitución del 79. Yo estuve en el 93. Cuando los viejos fundadores del partido, Bedoya, Alaiza especialmente, le negociaron al APRA la fórmula, en honor a la verdad, los comunistas estaban de todas maneras en contra. El APRA no sabía bien, le sonó bien lo de social, ellos querían el Congreso Económico Nacional y el PPC propuso la fórmula para lograr un equilibrio entre la libertad económica y la justicia social. Yo sí creo que es muy importante que la fórmula sea económica, se la peleamos a los fujimoristas en el 93 y te digo con sinceridad, yo creo que ese modelo tiene en el mundo global y en la realidad peruana profunda importancia, porque son un conjunto de valores, es una fórmula flexible que permite comprender las realidades diversas del Perú y del mundo. Así es que yo sí creo que es muy importante la fórmula. La perspectiva es desde el mercado, pero hay un reconocimiento al rol del Estado y también, ¿por qué no decirlo?, valores y política que influyen en el ambiente económico. Yo creo en eso profundamente y estoy precisamente trabajando ese tema, mirando, interesantemente,
¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional en los últimos años? Y yo creo que ha protegido bien la economía social de mercado y me parece que es uno de los caminos de éxito del país. Extraordinario. Planteas temas que son prácticos, como por ejemplo los monopolios, Sí. Lo que llamaríamos las asimetrías del de mercado, información, las fallas del que mercado. son cuando una persona tiene un conocimiento que otro no tiene, de las cuales podemos hablar en un minutito. Me gustaría regresar a la idea de, a través del mercado, introducir esta palabra de social para, como tú bien has dicho, cerrar ciertas brechas. Exactamente. ¿Ok? El problema que nace para algunos analistas es que uno no sabe dónde es el límite, dónde el Estado dice esta es una intervención que es necesaria, más allá de que sea de verdad o no, y esta es una intervención que lo que está es protegiendo una posición de dominio de algún empresario, lo cual conocemos como mercantilismo. Así es. Y nuestra economía es pues muy rica en mercantilismo, ¿no? Por ejemplo, tú ves esta ley que han sacado para prohibir las universidades en aras de la mejor calidad. Pues sabemos que la calidad no se rige por el número de universidades, sino Estados Unidos sería uno de los peores países del mundo con calidad universitaria y tiene la mejor universidad en sus manos ahí en Boston. Entonces, no hay una relación entre número de universidades y calidad educativa. Igual es la ley Oviedo. Sí. Son leyes que están hechas con nombre propio. Entonces, ahí siempre salta la palabra social. A ver, no, que mire, ¿cómo hacemos para un país que no tiene instituciones como este pueda diferenciar cuándo es efectivamente un tema social y cuándo es un tema que lo que es un grupo de personas que han aprovechado los linderos políticos para poner restricciones en el mercado? Muy importante. Permíteme compartir contigo primero una reflexión un poquito más grande de lo que está pasando en el mundo y para decirte por qué sí creo en la economía social de mercado. A ver si coincidimos en el diagnóstico y quienes nos siguen compártense. A mí me parece que en el mundo de hoy se ha producido una crisis muy importante y muy grave. Por un lado, el capitalismo, que ha triunfado en términos generales después de la caída del muro de Berlín, que ha impuesto algunas reglas de libertad económica en las que yo creo, ha sufrido un remesón, habiéndose demostrado que la especulación pura, sin sustento real, ficticiamente creada también por la bolsa y por los especuladores, si no tiene algún tipo de regulación y de control, trae las desgracias que ha traído. A mí me gustó mucho cuando en la primera cumbre del G8, del grupo de los grandes países de la economía mundial, la señora Merkel, propulsora de una economía social de mercado y líder alemana, le dijo a las grandes economías del mundo: señores, el capitalismo ha demostrado ser insuficiente y el mercado en el que yo creo necesita algún tipo de regulación, una nueva arquitectura mundial. El Fondo Monetario tiene un rol, pero necesitamos alguna que haga que la especulación pura, sustento de esa economía capitalista, tenga controles. Y yo creo que estaba en lo cierto. Hay quienes han dicho que entonces a esa economía libre, que saca lo mejor del ser humano, que es su libertad, su esfuerzo, su capacidad de creación, la búsqueda de riqueza, hay que ponerle unos límites éticos y yo estoy de acuerdo en eso. Ahora bajemos a nuestro país. ¿Qué me gusta? Porque la economía social de mercado lo que es unos principios flexibles. Su forjador Erhard dijo: no pongamos reglas rígidas, pongamos algunos valores, algunas reglas básicas. Y yo quería traerlo en relación al Perú en lo siguiente. El presidente García, el segundo gobierno, pasó pues de ser un socialdemócrata estatista y colectivista que hizo esta banca a un liberal converso. Entonces se radicalizó. Y la síntesis de ese fue el famoso artículo ese del perro del hortelano, que enfrentó, vamos a llamar, a las economías no modernas en el Perú. Acá está la traba, la comunidad me impide vender las tierras, etc. Y cuando yo leí eso, siendo social cristiana y creyendo en la economía social, dije: yo creo que estoy equivocado. Yo creo que hay que llevar el mercado. Pero lo que no podemos pretender, como en el mundo ha fracasado, es que hay un solo modelo único. Por ejemplo, ¿qué me parece que la economía social de mercado podría propiciar? Vamos a partir de la economía comunitaria. Hay comunidades en nuestro país que quieren ser dueños en la comunidad. Estoy con Hernando de Soto que hay que darles título. ¿Es necesariamente un título lotizado, un título? No, de repente hay una fórmula comunitaria que tenemos que regular adecuadamente. Tienen formas de producción. Los alpaqueros, ¿no es cierto? Cada uno tiene su pequeña producción, forman un hato y colectivamente se organizan. ¿Por qué no? Entonces, la economía social de mercado puede darnos la virtud de ser creativos, flexibles, desarrollar diversos mercados, pero a partir de una cosa que es lógica. No es sano en la economía
que tengas un bastón permanente ni un Estado que te asegure todo porque te vuelves improductivo e ineficiente. Si el Estado le dice, no te preocupes, yo voy a hacer todo por ti, eso no camina. Y la realidad del Perú nos demuestra que el peruano busca ser creativo y salir adelante. Me parece que en el mundo y en el Perú, una fórmula como la economía social de mercado nos permite ser no dogmáticos, no pretender un modelo único. Sí algunas bases fundamentales que tienen que ver con sentido común, y en ese sentido están los límites. Tienes toda la razón, esa es una decisión política. Pero fíjate lo que nos ha pasado a la larga, desde 1979 hasta hoy, claro, el bache enorme del 85 al 90 que fue tremendo, pero luego vino una reforma liberal. Después hemos tenido una cierta continuidad, los 3 gobiernos democráticos sucesivos, que era el que más cambios esperábamos, han mantenido una línea y cada cual le ha dado su cierta flexibilidad. Y por eso pongo tanta importancia al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional nos ha dicho, esto es parte de la Constitución histórica del Perú y estos son algunos principios a defender. Me parece que estamos en un camino en que tenemos un instrumento constitucional económico para que cada gobierno con flexibilidad marque una línea y cambie. Y por eso creo que esto es más rico que el dogmatismo de una economía liberal. Muy bien. Y por supuesto que el dogmatismo de una economía estatista que ya hemos probado que es un desastre, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una primera pausa, regresamos después con Lourdes Flores Nano para seguir hablando sobre pensamiento económico. Regresamos.